Multitud de recuerdos acudían a la mente brillante de Darelek mientras caminaba bajo el atardecer de Gormalak, ciudad que desde hacía siglos no contemplaba. Eran recuerdos que lo transportaban a los días en que, junto a sus hermanos magos, erigió la siniestra ciudad que ahora lo recibía. Sus ojos dorados volvieron a deleitarse con los arcos apuntados y la expresividad cautivadora y temible de sus cientos de esculturas diseminadas, con la majestuosidad de sus escaleras, los pasadizos abovedados y pórticos de amenazadora altura. Era una ciudad concebida en sueños, un espectáculo sobrecogedor que disuadía al extranjero de adentrarse en sus retorcidas callejas. Solo unos pocos por todo el vasto mundo de Pharrenhel conocían el verdadero propósito de los magos para construir esa extraña maravilla. Avanzaba sin ser reconocido, observando el devenir cotidiano de una ciudad que sus osados colonizadores habían convertido en potencia mundial. Las cientos de miles de almas que ahora la habitaban sufrirían el horror de sus profundidades, pues Darelek, el creador, había regresado a Gormalak con la firme intención de reabrir la ciudad bajo la ciudad. Los temores de la paradoja habían aumentado tras los últimos acontecimientos. Al Consejo de Magos de Gormun, al cual Darelek pertenecía, lo turbaba la total incomunicación con el hermano Baradion, quien permanecía aún en la ciudad subterránea. A esto se sumaba la certeza de que Galathis, la advenediza gobernadora de Gormalak, dirigía sus pasos hacia el este y no pararía hasta encontrar el nuevo hogar de los magos. Por ello, la paradoja había decidido pasar a la acción ofreciendo a Darelek un plan que creía exitoso. El poderoso arquitecto dejó a un lado sus pensamientos, consciente de la atención que suscitaban en los espectadores de su mente. Estos lo visitaban a placer en cualquier instante. Sus hermanos podían ver, escuchar y sentir a través de él. Así lo requería el plan. Darelek dejó atrás una avenida abarrotada para desembocar en la plaza de Arkan. Allí se dejó admirar una vez más por aquel glorioso pilar que llevaba su nombre. Lo había esculpido haciendo uso de fuerzas que ningún mortal podría imaginar. Aún estaba ahí, indiferente al paso de los siglos, orgulloso, misterioso e imponente. Se acercó hasta su verduzca estructura para releer los relieves que, después de tanto tiempo, ni los más iluminados habían sido capaces de discernir. Pudo encontrar con facilidad las palabras primordiales del artefacto y, antes de liberar a la desdicha de forma irremediable, contempló a la gente de su alrededor, estudiosos, mercaderes, artesanos, hechiceros. Nadie prestaba la más mínima atención a su presencia frente al obelisco. Sintió una profunda culpa por el dolor y miseria que estaba a punto de desatar. Pero si los temores de sus hermanos eran ciertos, toda vida, no solo la de aquellos gormaleses, corría un grave peligro. Los magos de Gormun eran los responsables de una amenaza secreta. Por eso Darelek debía hacer lo que la moralidad de los simples mortales tacharía de atrocidad. Toda la sangre derramada en los siguientes días sería un sacrificio para la salvación de la realidad. Darelek apretó fuertemente el puño mientras visualizaba el complejo símbolo que debía plasmar sobre aquellos relieves. Cuando las primeras gotas rojas brotaron, extendió el brazo y apoyó la palma contra el mármol verduzco. La sombra generada por el sol se ocultaba entre los puntiagudos tejados y ascendía por la superficie del monolito como una garra bestial. La sangre de Darelek comenzaba a dibujar un caprichoso trazado en la piedra, como impulsada por alguna gravedad antinatural. Durante un instante, el suelo de la gran plaza vibró en lo que parecía el eco de algún seísmo. Los habitantes apenas se percataron. Sin mirar atrás, Darelek abandonó la plaza y ascendió por una inclinada avenida que lo conducía a la acrópolis de la ciudad. Parecía que sus habitantes se negaban al descanso que la noche ofrecía para entregarse a placeres terrenales e impíos. Deseó que toda esa gente volviera a sus casas, se refugiaran de la calamidad que estaba a punto de ocurrir. Incluso visualizó el modo de canalizar sus inconmensurables poderes para influir en la mente de aquellos y obligarlos a vaciar las calles. Pero sabía que debía reservar fuerzas por si sus temores se confirmaban. La luna se hallaba alta en el firmamento nocturno, velada en ocasiones por nubarrones insidiosos. El mago encapuchado había dejado atrás la algarabía de la gente. Ahora escuchaba las olas cercanas rompiendo enérgicas en la costa.
Su mente evocó de ellas el rugido de alguna clase de bestia abisal. Parecía amenazar con emerger entre la espuma y la oscuridad. Llegó entonces hasta el borde de un acantilado para contemplar el caótico cielo negro. Fue cuando lo vio. Las nubes se volvieron rojizas. Se retorcieron de un modo antinatural y horrible mientras la luna se colmaba de sangre. Las estrellas más allá de la nebulosa carmesí fueron engullidas por la oscuridad. Dareles sintió el mismo terror que la noche aciaga en que toda su estirpe fue condenada. Era ese ente, la condenación que no se atrevía ni a nombrar en pensamientos. Un bramido proveniente de la ciudad ensordeció el aire. La tierra empezó a temblar y resquebrajarse bajo sus pies. La señal de alarma lo obligó a apartarse de la visión horrible y adentrarse en la Barahunda. Infragorma despertaba. Recorrió el último trecho de su travesía por la ciudad. Siendo el principal arquitecto de Infragorma, podía adelantarse a los desoladores terremotos. Podía calcular y predecir los movimientos que sucedían bajo la superficie y cómo Infragorma se reestructuraba una y otra vez. El fuego, la sangre y el caos comenzaban a dominar la noche de Gormalak. Las primeras víctimas de su acto perecían a su alrededor, pero apenas reparó en ellas. Su concentración lo abstraía por entero y conducía hasta un lugar concreto, allí donde la puerta que debía atravesar se revelaría. Al llegar a la plaza del barrio de Aguas Dulces se vio en medio de lo que anunciaba ser una cruenta batalla. A su derecha, decenas de Noll formaban un improvisado frente de combate con espadas, yelmos y escudos de acero negro. Al otro extremo, varias escuadras de la Guardia Estatal se organizaban en bloques, alentados por sus capitanes. Darelek avanzaba hasta el centro de la plaza mientras los dos contingentes se iban cerniendo sobre él hasta el choque inminente que había de aplastarlo. El creador se detuvo en el centro exacto de la explanada. Podía sentir el odio, frenesí y terror, esparciéndose con la rapidez del rayo. Pareciera que anticipase la desolación al final de la noche en la ciudad. Solo un segundo antes de que la violencia estallara, una convulsión devastadora deshizo el suelo en cientos de fragmentos que fueron engullidos por un abismo. La superficie de la plaza desapareció y con ella los dos contingentes. Solo un punto quedó intacto, en el centro, una isla en penumbra. Darelek escuchó los últimos gritos de hombres y Noll desde aquel lugar ahora incomunicado. El suelo volvió a temblar, pero esta vez de un modo más suave y controlado. El mago de Gormund dio un paso que lo hubiera arrojado al vacío, pero de este se elevaba ahora una estrecha pasarela de piedra que le permitía descender con seguridad. El camino se iba revelando justo antes de que fuera a recorrerlo. Su figura encapuchada se perdió en lo insondable. Al final del descenso, las hojas de la monumental puerta de piedra se abrieron ante él, y la negrura se disipó. Su laberíntica mente no cesaba de conversar con sus hermanos y elucubrar sobre las causas de los acontecimientos. Llevaba horas recorriendo Infragorma. Atravesaba una galería flanqueada por hileras de columnas adosadas con extrañas formas geométricas. Antorchas ancladas a las columnas mostraban una llama azul a medida que Darelek avanzaba hasta unas escaleras ascendentes. En ese tramo lo acompañaban esculturas sobresaliendo de las paredes, obras de exquisita manufactura que representaban moluscos abisales de rasgos humanoides. Sus brazos alargados sostenían cálices que parecían ofrecer al techo abovedado. Darelek recorrió los antiguos peldaños, vigilados por esas insólitas criaturas que una vez no fueron tan ajenas a él. En lo alto de la ancha escalinata se imponía un pórtico, coronado por un rosetón a través del cual palpitaba una luz escarlata. Anegada de aquel escarlata maldito, el alma del creador se estremeció, confirmando el peor de sus temores. Los cálices de las esculturas rezumaban sangre hasta derramarla y formar regueros que descendían escaleras abajo. Darelek aguardó hasta que el portón se abrió y contempló a su hermano Barad-dûn. Era evidente que había algo distinto en él. Sus ojos habían abandonado toda sensibilidad, y su piel era ahora tan negra como la noche. «Este ya no es tu hogar». La voz de aquel ser oscuro provenía de cientos de hombres, mujeres, niños y ancianos. Darelek se despojó de su capucha y contuvo el horror en sus rasgos juveniles. Sus ojos dorados y afilados como los de un dragón no se apartaron del ser, a quien apenas reconocía. «Barad-dûn, ¿qué has hecho?».
Nos has traicionado a todos. Baraduin fue. El hombre negro es ahora. Una vez más las voces de cientos hablaron. El mago de Gormund sintió un escalofrío al escuchar esas palabras, pues confirmaban la profecía. Sabía lo que había impulsado a los suyos a abandonar Gormalak, a ocultarse de la mirada de todos. El hombre negro era otra de las señales, el emisario del vacío absoluto. Entonces, hermano, no me dejas alternativa. Darelek comenzó a levitar. La túnica raída que lo cubría fue devorada por un calor fulgurante que emanaba de su cuerpo. Necesitaba dominar el terror que lo abrumaba. La batalla que estaba a punto de disputar marcaría el destino del mundo, y sobrevivir a ella no era una prioridad. Darelek debía destruir el origen del gran mal que se hallaba tras el círculo de sangre, o hasta los mismos dioses perecerían bajo su yugo, infinito y abyecto.